Hace muchos años emprendí un viaje a pie por los Alpes, a través de una región poco conocida que se adentra en Provenza. Mi expedición comenzó en una zona desolada, a unos 1200 o 1300 metros sobre el nivel del mar. Una región de monótona desnudez, donde lo único que crecía era lavanda silvestre. Atravesé esta región por la parte más ancha, y al cabo de 3 días de camino me encontré en un desierto, una tierra baldía y estéril. Acampé junto a las ruinas de un pueblo abandonado. Se había terminado la reserva de agua y necesitaba urgentemente encontrar más. Aquel racimo de casas, a pesar de encontrarse en ruinas, me hizo suponer que en algún momento debió haber allí una fuente o un pozo. Había una fuente, pero se había secado. Aquella media docena de casas sin techo, erosionadas por el viento y la lluvia, y la pequeña iglesia con su campanario semiderruido, se agrupaban como las casas y las iglesias de los pueblos habitados. No había vida en ellas. Era un claro día de junio, y en aquellas alturas desprotegidas, el viento resultaba insoportable. Crujía y gemía por entre los esqueletos de las casas como un animal salvaje devorando a su presa. Me vi obligado a levantar el campamento. Después de otras 5 horas de caminata, seguía sin encontrar agua. Y no había razón para suponer que tendría suerte. Por todas partes reinaba idéntica sequía. No se veía más que maleza amarilla. Algo vi a lo lejos que me llamó la atención. Una forma delgada y oscura. Lo tomé por la cepa de un árbol. En la duda, me dirigí hacia él. Era un pastor. Le rodeaban unas 30 ovejas tumbadas sobre la tierra caliente. Me ofreció un sorbo de agua de su calabaza. Un poco después, me condujo hasta su redil que se encontraba en un pequeño valle. Sacó agua. Un agua estupenda de un pozo natural muy profundo, al que había provisto de una polea rudimentaria. Hablaba poco. Eso es característico de las personas que viven solas. Pero sentía que estaba seguro de sí mismo, y esa seguridad impedía toda desconfianza. Aunque resultaba extraño en una tierra tan poco hospitalaria, no vivía en una choza de pastor, sino en una casa de piedra que seguramente él habría reparado con sus manos al llegar aquí. El tejado era sólido y fuerte. El viento sobre las tejas hacía un ruido como el del mar en la playa. El interior estaba limpio y ordenado. No había platos sucios. El suelo estaba barrido, la escopeta engrasada, y sobre el fuego bullía un caldero de sopa. Observé que el hombre estaba recién afeitado, que a su ropa no le faltaba un solo botón, y que los remiendos estaban hechos tan cuidadosamente que resultaban casi invisibles. Compartió su sopa conmigo. Más tarde, al ofrecerle tabaco de mi petaca,
Me dijo que no fumaba. El perro, tan callado como su dueño, era cariñoso, sin ser servil. Habíamos convenido que yo pasaría allí la noche, ya que el pueblo más cercano estaba a 2 días de camino. Los escasos pueblos de aquella zona se encontraban lejos unos de otros, y yo sabía bien cómo eran. 4 o 5 aldeas desperdigadas por las escarpadas laderas de la zona, al final de unos escasos caminos practicables, rodeadas de bosquecillos de robles blancos. Sus habitantes se dedicaban a hacer carbón vegetal. La vida aquí es dura. Las familias, hacinadas a la fuerza en un clima duro tanto en invierno como en verano, estaban sumidas en un aislamiento que hacía 1000 veces más amarga la ya difícil lucha por la supervivencia. Su incesante deseo de escapar de esa vida se convierte en una obsesión enloquecedora. Los hombres llevan el carbón a la ciudad en carros y después vuelven a casa. Hasta los seres más fuertes se derrumban bajo esa tensión continua. Las mujeres rumian sin cesar su resentimiento. Todo es motivo de rivalidad, desde las ventas de carbón a la apropiación del mejor banco de la iglesia. Compiten en la virtud y en el pecado, en el que tratan de ser siempre más que las otras, por no hablar de la batalla general de pecados y virtudes. No hay un minuto de descanso. Y el viento, siempre el viento que tampoco conoce el descanso, destrozando los nervios sin piedad. Hay epidemias de suicidios y casos de locura, muchos de los cuales se traducen en asesinatos. El pastor, que no fumaba, cogió una bolsita y echó un montón de bellotas en la mesa. Las examinaba cuidadosamente una por una, separando las buenas de las malas. Yo fumaba mi pipa. Le pregunté si quería que le ayudara. Él contestó que era su trabajo, y yo, al verlo meticulosamente que lo hacía, no insistí. Aquella fue la única vez que hablamos en toda la noche. Una vez que hubo separado suficientes bellotas, empezó a hacer grupos de 10 con las buenas, seleccionándolas de nuevo. Separaba las que eran demasiado pequeñas o las que tenían alguna grieta. Ahora su inspección era muy escrupulosa. Cuando hubo reunido 100 bellotas perfectas, detuvo su tarea y se fue a la cama. La presencia de aquel hombre le llenaba a uno de paz. A la mañana siguiente le pedí que me permitiera quedarme un día más a descansar. Mi petición le pareció muy natural, o mejor dicho, la impresión que me dio fue que nada podía alterarle. No es que yo necesitara desesperadamente descansar, pero aquel hombre me intrigaba y quería saber más cosas de él.